Queridos oyentes, lo que van a escuchar hoy no es un mensaje cualquiera. No es solo una charla para sentirse bien por unos minutos, sino una verdad profunda, una verdad que puede transformarles si la acogen en su mente y en su espíritu. Hoy vamos a conversar sobre los desafíos. Sí, esos momentos difíciles que a menudo interpretamos como castigos, como un distanciamiento de lo divino, o como señal de que algo hicimos mal. Pero no. Muchas veces, son exactamente lo opuesto. Son la prueba de que el poder superior les está moldeando, preparando su carácter, su fe, su determinación. Porque para alcanzar una tierra prometida, primero hay que atravesar el desierto. Siempre ha sido así. Así que, si este mensaje resuena con ustedes, les animo a darle me gusta, compartirlo con alguien que lo necesite y dejar un comentario, aunque sea una sola palabra. ¿Saben por qué les pido esto? Porque cada vez que lo hacen, contribuyen a que este video llegue a más personas. Personas que quizá no tienen un guía espiritual o una palabra de aliento. Y las plataformas digitales les mostrarán este contenido como una ventana para conectar con lo divino. Ustedes pueden ser ese puente, esa bendición, con un solo clic. Les invito a comentar esta frase con más convicción que nunca. Escríbanla como una declaración de que este desafío no les destruirá, sino que sacará lo mejor de ustedes, que no se rendirán, porque aunque duela, saben que hay un propósito superior. Queridos oyentes, a menudo, cuando enfrentamos momentos complicados, la primera pregunta que nos viene a la mente es: ¿por qué a mí? ¿Por qué se permite que esto suceda? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que me han dejado solo? Y estas preguntas se clavan en el alma como espinas que nos inquietan. Pero hoy, quiero que hagamos una pausa. Respiremos profundamente. Hablemos con honestidad, con calma y, sobre todo, con esperanza. Porque sí, los desafíos duelen. Nadie les dirá lo contrario, porque es la verdad. Duelen en el cuerpo, en la mente, en el corazón. Nos quitan el sueño, nos hacen llorar, nos hacen dudar. Pero lo que a menudo no vemos en medio de ese dolor es que no se busca castigarnos, sino prepararnos. Sí, prepararnos. Los desafíos no son para destruirles, son para formarles, para transformarles, para llevarles a otro nivel de madurez espiritual, emocional y humana. Consideren lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el camino. ¿Se dan cuenta? El oro no se forma con palabras bonitas, se forma con fuego. Y ustedes, que han pasado por pruebas, que están luchando contra pensamientos, contra pérdidas, contra la incertidumbre, no son un error en proceso, son una obra en formación. No se les ha abandonado ni olvidado. Al contrario, hay atención en cada paso que dan, como el alfarero que moldea con firmeza, pero también con ternura. Se conocen sus límites y su fuerza, incluso mejor de lo que ustedes mismos lo hacen. Hay quienes piensan que si tienen fe no deberían sufrir. Pero esa no es la enseñanza. Lo que se enseña es que el sufrimiento tiene un propósito, que si lo entregan a ese propósito, si lo enfrentan con fe, se convierte en testimonio. Y eso es algo que nada ni nadie podrá arrebatarles. Porque el desafío que hoy están viviendo, mañana será la historia que contarán para levantar a otros. Cuando un gran maestro estuvo en el desierto durante 40 días, no fue porque lo abandonaran, sino porque era necesario que pasara por ese proceso antes de comenzar su misión. Y fue en ese desierto donde enfrentó la tentación, donde superó obstáculos, donde demostró que su obediencia y su fe estaban firmes, aunque tuviera hambre, aunque estuviera solo, aunque humanamente tuviera todas las razones para rendirse. Ustedes también están en un desierto, quizás diferente al de otros, pero un desierto al fin. Y ese lugar que parece tan estéril, tan vacío, es el escenario elegido para fortalecerles, para comunicarles, para entrenarles. Porque los mayores propósitos no nacen en la comodidad, nacen en la lucha,
en la resistencia, en el dolor que no se entiende, pero que moldea. Por eso, quiero que hoy empiecen a mirar su desafío con otros ojos, no como un castigo, sino como un proceso, no como un final, sino como un comienzo, no como una pérdida, sino como una preparación. Porque sí, se permiten los desafíos, pero no para verles caer, sino para verles más firmes. Queridos oyentes, hay algo muy poderoso que necesitan entender y abrazar con todo su ser. La presencia superior no se ausenta cuando llega el desafío. No se les suelta cuando las cosas se ponen difíciles. De hecho, es todo lo contrario. Es en los momentos más oscuros cuando esa presencia está más cerca. Lo que ocurre es que, cuando sufrimos, cuando sentimos que el mundo se nos viene encima, nuestra mente entra en una niebla tan densa que no logramos ver con claridad. Y ahí es cuando la adversidad aprovecha para sembrar dudas, para susurrarles al oído que están solos, que no se les escucha, que lo que están viviendo no importa. Pero eso es una mentira, y ustedes tienen que identificarla como tal. Las escrituras están llenas de momentos en los que el poder superior se mostró fuerte justo en la debilidad de sus seguidores. Piensen en historias de resiliencia, de personas que, a pesar de la adversidad, vieron cómo lo que parecía una tragedia se convertía en parte de un plan mayor. Consideren la frase: ustedes pensaron el mal contra mí, mas el poder superior lo encaminó a bien. Esa frase lo cambia todo, porque nos enseña que lo que hoy parece injusto, amargo y doloroso, puede ser el instrumento que los impulsa hacia el propósito que les espera. Nada de lo que viven es en vano. No hay lágrima que no tenga sentido cuando están caminando con propósito. Cuando entregan su dolor, este no se desperdicia. Se usa, se transforma, se redime. Por eso, aun cuando no lo entiendan, no pierdan la fe. No se suelten de la mano de ese propósito. No permitan que su corazón se enfríe por lo que están sintiendo hoy. Porque recuerden esto, los sentimientos son pasajeros, pero la fidelidad es eterna. En Isaías capítulo 41, versículo 10, se dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Notan el énfasis de esa promesa? Siempre. No a veces, no cuando se comportan bien, no solo cuando tienen una fe perfecta. Siempre, incluso en su confusión, en su cansancio, en sus preguntas sin respuesta. Siempre está ahí. No se les valora por lo que hacen, sino por quienes son, seres con un propósito. Y como un guía fiel, jamás se les dejará en medio del desierto sin provisión. Puede que no vean el maná todavía, pero ya está en camino. Puede que no sientan la nube, pero ya les está cubriendo. Puede que no vean el mar abrirse, pero en el ámbito espiritual las aguas ya se están moviendo a su favor. Y es que a menudo lo que más nos duele no es el desafío en sí, sino sentir que estamos solos en él. Pero ese es precisamente el mayor engaño, porque cuando más solos se sienten es cuando más apoyo invisible les rodea. Cuando más oscura es la noche es cuando más brillan las promesas. Cuando más silencio hay afuera, es porque una voz interior está hablando. Lo que pasa es que esa voz no siempre se escucha con los oídos, sino con el alma. Así que si hoy están pasando por un momento difícil, si sienten que no pueden más, si están a punto de rendirse, quédense con esta verdad: hay una fuerza con ustedes. No se les ha soltado ni un solo segundo. No se permiten los desafíos para verles caer, sino para verles más firmes. Y cuando salgan de esto, porque van a salir, mirarán atrás y dirán: valió la pena, porque se me sostuvo, se me formó y se me levantó. Queridos oyentes, hay un momento en la vida de toda persona que camina con un propósito superior, donde ya no se trata de pedir que la dificultad termine, sino de pedir para entender que se quiere enseñar en medio de ella. Porque a menudo el objetivo no es salir rápido, sino salir transformado, porque salir rápido puede ser un alivio, pero salir transformado es una victoria. Y eso es lo que se busca en ustedes. Una victoria profunda, una madurez que solo nace cuando el alma es confrontada por el fuego y decide no rendirse. A veces pensamos que las pruebas sacan lo peor de nosotros y,
En parte, es cierto porque el dolor revela lo que tenemos dentro: impaciencia, orgullo, miedo, inseguridad, frustración. Pero ese no es el final del proceso. Lo que se busca hacer con ustedes es más grande. Se permite que todo eso salga a la superficie, no para juzgarles, sino para que ustedes lo vean, lo entreguen y se transforme. Porque una fe real no se ve cuando todo va bien. Se ve cuando, a pesar del dolor, ustedes deciden confiar, cuando en medio del caos, eligen creer. Y es ahí, justo en ese momento de debilidad, donde nace una versión más fuerte de ustedes. Una versión que ya no necesita entenderlo todo para tener paz. Una versión que ya no se define por lo que pierde, sino por lo que permanece. Una versión que, aunque llora, sigue caminando porque ha entendido que no camina solo, que no camina sin propósito, que cada paso, aunque difícil, tiene sentido cuando una guía lo dirige. Hay una historia poderosa en las Escrituras, cuando 3 jóvenes fueron lanzados a un horno de fuego por negarse a adorar una estatua. Ellos sabían que podían morir. Pero miren lo que dijeron: nuestra fuerza puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no lo hiciera, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. ¿Se dan cuenta del nivel de fe que tenían? Ellos no condicionaron su fidelidad al resultado. No dijeron creer solo si se les salvaba. Ellos creían pasara lo que pasara. Y entonces sucede algo impresionante. Cuando los lanzan al fuego, un observador ve no 3 hombres, sino 4. El cuarto, dice, se parece a un ser divino. ¿Saben lo que eso significa? Que no solo no se les abandonó, sino que una fuerza mayor se metió con ellos en el fuego. No se les libró del horno, se les sostuvo dentro del horno. Porque a veces una fuerza superior no cambia la situación, cambia su resistencia, no apaga el fuego, fortalece su espíritu. Y lo más hermoso es que cuando salieron, las Escrituras dicen que ni su ropa olía a humo. Eso es lo que se busca hacer con ustedes, no solo sacarles del fuego, sino hacer que su testimonio sea tan fuerte que ni siquiera se note por lo que pasaron. Porque su gloria será mayor que su pasado. Porque su victoria hablará más alto que su proceso. Querido oyente, si están en medio del horno, no piensen que han sido olvidados. Piensen que se les está mostrando quiénes son en esa fuerza superior. Piensen que están creciendo, madurando, transformándose. Porque ese desafío no es para humillarles, es para empujarles. No es para que se sientan menos, es para que descubran que con esa fuerza superior pueden más. Así que hoy, en vez de decir, ¿por qué a mí?, cambien la pregunta por esta. ¿Qué quieres enseñarme? ¿Propósito superior? ¿Qué parte de mí estás formando en este proceso? ¿Qué fe estás despertando? ¿Qué versión de mí quieres levantar en medio de este desafío? Y verán cómo el dolor se convierte en escuela, cómo la tristeza se convierte en sabiduría y cómo el desafío, ese mismo que pensaron que les iba a destruir, se convierte en el lugar donde se saca lo mejor de ustedes. Queridos oyentes, hay algo que se nos muestra una y otra vez en las narrativas antiguas. La bendición más grande suele venir justo después de la prueba más dura. Y esto no es casualidad, es un patrón, una enseñanza que atraviesa diversas tradiciones. Porque no solo se quiere darles cosas buenas, se quiere que estén preparados para recibirlas. Y para eso, antes de entregarles lo prometido, se les entrena a través del proceso. Piensen en figuras históricas. Antes de que un líder se convirtiera en rey, tuvo que ser perseguido, despreciado, humillado. Tuvo que esconderse, vivir como fugitivo y esperar años para ver cumplida una promesa. Pero cuando llegó el momento, esa persona ya no era la misma. Era un ser formado en carácter, en humildad, en dependencia total de un poder superior. ¿Y saben por qué? Porque la prueba lo preparó para la responsabilidad. Porque sin la prueba, no habría tenido la sabiduría para gobernar, ni la templanza para resistir la presión. Así pasa con ustedes. Se ve más allá de lo que ustedes ven. Ustedes solo están viendo lo difícil de hoy, pero ya se está viendo lo que van a necesitar mañana. Por eso, en lugar de evitarles el desafío, se les permite pasar por él,
porque se sabe que esa experiencia está tallando en ustedes la estructura interna que necesitan para sostener lo que ya está preparado. No se les quiere fuertes solo por fuera, se les quiere firmes por dentro, con raíces profundas, con una fe que no tambalee con el viento. Y aquí es donde muchas personas se quedan a mitad del camino porque quieren la bendición, pero no quieren el proceso. Quieren la victoria, no la lucha. Pero les digo algo desde lo más profundo de mi corazón. No pueden recibir lo grande si no están dispuestos a ser formados en lo pequeño. No pueden manejar una promesa trascendente con una mentalidad frágil. Es necesario expandir su interior antes de entregarles lo prometido. Por eso hay momentos donde sienten que no hay respuesta, que la espera se alarga, que las puertas no se abren, y eso puede desesperarles. Pero si lo miran con ojos espirituales, se darán cuenta de que no es retraso, es preparación. Porque el desafío no es una pérdida de tiempo, es parte del proceso. Y cuanto más profunda es la raíz, más alto puede crecer el árbol. Cuanto más intensa es la preparación, más sólida será la recompensa. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, lo dice así: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Pueden imaginar eso? Que lo que están viviendo hoy, por más duro que sea, no se compara con la gloria que viene. Eso es una promesa, y las promesas no fallan. Por eso, hoy les animo a cambiar su forma de ver el desafío. En lugar de verlo como una maldición, mírenlo como una antesala. En lugar de verlo como un castigo, mírenlo como una plataforma. Porque si se mantienen fieles, si siguen confiando, si no sueltan la mano de esa fuerza superior, llegará ese día en el que todo cobrará sentido. Ese día en el que mirarán atrás y dirán: ahora entiendo por qué tuve que pasar por ahí. Ahora entiendo por qué se me detuvo. ¿Por qué se me moldeó? ¿Por qué se me formó? Y se darán cuenta de que si no hubieran sido probados, no estarían listos para la bendición que ahora están viviendo. Así que no se rindan, no renuncien, no crean que esta temporada es el final, porque lo que se está preparando para ustedes es más grande que lo que están viviendo ahora. Y recuerden siempre esto: el desafío nunca es el final del camino. El desafío es la señal de que están más cerca de la bendición de lo que creen. Queridos oyentes, hay algo muy poderoso que a menudo no notamos en medio del dolor, y es esto: cuando están siendo probados, su fe se convierte en un testimonio silencioso que impacta a quienes les rodean, incluso más que sus palabras. Porque cualquiera puede hablar de una fuerza superior cuando todo va bien, pero pocos son los que la reflejan cuando todo se tambalea. Y ese reflejo, esa fe que se mantiene firme en medio del quebranto, habla con una fuerza que atraviesa corazones. Ustedes no saben cuántas personas les están observando. Tal vez en su casa, en su trabajo, entre sus amigos o incluso gente que no conocen. Personas que saben lo que están viviendo y que están viendo si su fe es verdadera o solo un discurso. Y cuando ellos ven que ustedes, aun con lágrimas en los ojos, siguen creyendo, eso marca sus vidas. No porque sean perfectos, no porque no les duela, sino porque su esperanza sigue en pie. Porque hay algo dentro de ustedes que se niega a rendirse, y ese algo es una conexión profunda. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9, se dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Miren qué fuerza tiene esa declaración. No se está negando el dolor, se lo está reconociendo, pero también se está reconociendo el poder que lo sostiene. Eso es fe real. No es negar la tormenta, es creer que el barco no se va a hundir porque hay un poder con ustedes. Y aquí es donde ustedes y yo tenemos que entender que en el desafío también se nos está usando. Porque sí, el desafío es para ustedes, para formarles, para prepararles, pero también es para mostrarle a otros que hay una realidad que fortalece, que acompaña, que levanta. Cada paso que dan en medio del valle, cada decisión que toman para no rendirse, cada vez que eligen una actitud de gratitud en vez de queja, están enviando un mensaje al mundo: sigo creyendo.
Y ese mensaje no queda sin respuesta. Se honra la fe que se mantiene firme cuando todo está en contra. Y esa fe es la que mueve montañas, la que abre caminos, la que abre cielos. Porque no es una fe cómoda, es una fe probada. Y lo que ha sido probado tiene peso, tiene poder, tiene autoridad. Cuando ustedes pasan por un desafío y salen con una fe más fuerte, con confianza renovada, con carácter moldeado, no solo fueron transformados, ahora son un instrumento. Ahora tienen algo que compartir. Ahora su vida misma habla. Y quizás ustedes no se dan cuenta, pero cada vez que no se rindieron, cada vez que dijeron no, a pesar de todo, cada vez que siguieron perseverando cuando ya no tenían fuerzas, ese esfuerzo fue reconocido. Y eso tiene un peso inmenso, porque su desafío no solo está formando su vida, también está construyendo un legado, un testimonio que quedará como huella para otros que vendrán detrás de ustedes. Así que hoy les digo con convicción, no subestimen su fe en medio del dolor. No crean que porque no tienen palabras elocuentes o porque están cansados, su fe no cuenta. Cuenta cada suspiro que elevan, cada expresión de deseo que hacen con la voz entrecortada, cada acto de obediencia cuando lo fácil sería rendirse, está escribiendo una historia de fe verdadera, una historia que el mundo reconoce, que el universo observa y que será recompensada. Y recuerden, como se dijo en una antigua carta, dichoso el que resiste la tentación, porque, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que se ha prometido a los que aman. Queridos oyentes, hay un pensamiento que puede cambiar completamente la forma en que vivimos nuestros desafíos, y es este: la experiencia no busca destruirles con la prueba, sino revelarles quiénes son verdaderamente. Porque muchas veces creemos que somos fuertes hasta que todo se derrumba. Creemos que confiamos hasta que ya no sabemos cómo seguir. Y ahí, justo ahí, cuando todo lo demás se cae, es cuando empieza a salir su verdadera esencia, lo que realmente hay dentro de ustedes. Y no lo digo para condenarles, lo digo para ayudarles a entender lo que está sucediendo. Porque si ustedes piensan que el desafío es un castigo, lo van a resistir. Pero si entienden que es revelación, entonces van a abrazarlo. No con gusto, porque el dolor no es agradable, pero sí con propósito, sabiendo que no están viviendo esto por accidente, sino porque se quiere mostrarles algo más profundo de ustedes mismos y de la vida. No se busca que salgan de este desafío siendo la misma persona que entró. Se quiere que salgan con más fe, con más sabiduría, con más discernimiento, con más aprecio por la existencia, con más claridad sobre lo que realmente importa en la vida. Porque muchas veces vivimos persiguiendo cosas que no tienen valor eterno. Y es en el momento de crisis donde nos damos cuenta de lo que realmente vale: la paz, la fe, la conexión con otros, la vida, la armonía interna. Consideren lo que dice un antiguo escrito: bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Se dan cuenta de lo profundo de esa declaración? No se está diciendo que fue fácil, se está diciendo que fue bueno. ¿Por qué? Porque esa humillación, ese proceso, llevó a conocer la voluntad de una fuerza superior de una forma más real, más viva, más cercana. Y es que a veces, cuando todo está bien, nuestra fe se vuelve superficial. Asistimos a eventos, oramos un poco, pero no hay profundidad, no hay hambre. Pero cuando viene la tormenta, cuando ya no sabemos qué hacer, cuando las puertas se cierran y los amigos se van, ahí es donde de verdad buscamos una conexión. Ahí es cuando dejamos de repetir frases y empezamos a clamar desde lo profundo del corazón. Y en ese clamor, en esa rendición, se revela un propósito. Y cuando un propósito se revela, todo cambia. Porque empiezan a entender que no son débiles como pensaban, que no están solos como creían, que no fueron olvidados como sentían, que se les está mostrando un lado de ustedes que no conocían. Tal vez en el desafío descubrieron que tenía más paciencia de la que imaginaban, que podían perdonar lo que juraron que nunca perdonarían, que podían avanzar sin tener todas las respuestas, que había más amor, más fuerza, más propósito en ustedes de lo que nunca habían visto. Y eso es gracia, eso es crecimiento, eso es revelación. Y no se trata solo de lo que ustedes ven,
También se trata de lo que los demás ven en ustedes. Porque cuando ustedes atraviesan una prueba y salen con paz, con firmeza, con palabras de vida, con compasión hacia otros que sufren, están mostrando una cualidad superior, están revelando un camino, están diciendo con su vida. Esto es lo que sucede con alguien que se rinde de verdad. Por eso, no tengan miedo de lo que están viviendo. No lo vean como un castigo. Mírenlo como una cita divina, una oportunidad para verse con los ojos de un propósito mayor, para dejar atrás la versión limitada de sí mismos y abrazar la nueva identidad que se está formando en su interior. Querido oyente, las experiencias difíciles no se permiten para destruirles, sino para revelarles. Y cuando lo entienden así, su actitud cambia, su perspectiva se eleva, su corazón se llena de fe. Y entonces, incluso en medio del dolor, pueden decir: gracias, porque algo está sucediendo en mí, porque no soy el mismo. Porque aunque estoy en medio del fuego, sé que saldré más firme, más sabio y más lleno de significado. Queridos oyentes, hay una verdad que cuesta aceptar cuando estamos en medio del dolor, pero que es absolutamente real. Lo que no les destruye, se transforma en fortaleza. No fue el problema el que ganó cuando cayeron de rodillas. Fue un poder superior el que les encontró en el suelo para enseñarles a levantarse. Y aunque no lo vean en el momento, cada herida que no les destruyó, cada lágrima que no apagó su fe, cada noche que resistieron sin entender nada, se convirtió en parte del fundamento sobre el cual se está edificando una vida más sólida, más profunda, más llena de propósito. Muchas veces nos equivocamos al pensar que solo se nos aprecia cuando estamos fuertes, cuando tenemos todo bajo control, cuando todo en nuestra vida se ve bien por fuera. Pero no, lo que se busca es un corazón dispuesto, y muchas veces ese corazón solo se abre verdaderamente cuando ha sido quebrantado. Porque cuando estamos cómodos, cuando sentimos que todo está en orden, tendemos a alejarnos, a controlar, a confiar más en nosotros que en una guía superior. Pero en el desafío, cuando no entendemos, cuando se nos acaban las fuerzas, ahí es donde nuestra alma se desnuda, donde nos rendimos, donde reconocemos que solos no podemos. Y es justo ahí donde empieza lo más hermoso. ¿Recuerdan lo que dijo un antiguo sabio en una de sus cartas? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese versículo no dice que la fuerza superior se aparta cuando estamos débiles. Dice todo lo contrario, que es ahí, justo en nuestra vulnerabilidad, donde su poder se manifiesta con más claridad. Porque cuando ustedes ya no pueden, una fuerza superior sí puede. Cuando ya no tienen palabras, un espíritu de entendimiento intercede por ustedes. Cuando todo lo que ustedes tenían se derrumba, lo que un propósito superior construye empieza a levantarse. Y hay algo más. Lo que hoy parece una pérdida, mañana puede convertirse en su mayor fuente de sabiduría. Tal vez esa traición, esa escasez, ese diagnóstico, ese rechazo, ese abandono les hicieron caer. Pero cuando deciden entregárselo todo a una fuerza superior, nada queda sin redimir. Se toman sus ruinas y se convierten en pilares. Se toman sus cenizas y se les da forma de altar. Y entonces ya no solo son alguien que sobrevivió. Ahora son alguien que puede decir: pasé por el fuego, pero no me quemé. Caminé por el valle, pero no me rendí. Me sacudió la tormenta, pero aquí estoy. Más fuerte, más firme, más consciente de que mi fuerza viene de un poder superior. Y eso, querido oyente, es lo que transforma su historia, porque ya no se trata solo de salir del desafío, sino de salir transformado, de mirar hacia atrás y darse cuenta de que aquello que pensaron que sería su final fue solo el inicio de su nueva temporada, que ese momento que parecía un punto y aparte era en realidad una coma en el plan que un poder superior escribió con amor para su vida. Así que no te lamentes por lo que atravesaste. No creas que fue una pérdida total, porque si se permitió, fue porque se usará. No se desperdicia tu dolor. No se ignoran tus lágrimas. No se olvida tu proceso. Cada paso, cada silencio, cada clamor está registrado. Y lo que hoy es confusión, mañana será claridad. Lo que hoy es lucha, mañana será testimonio. Lo que hoy te pesa,
mañana será parte de tu fuerza. Por eso, en vez de decir, ¿por qué me pasó esto?, empieza a decir, Señor, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué quieres formar en mí a través de esto? Porque cuando entiendes que hay un propósito en el control, el dolor deja de ser una condena y se convierte en una herramienta. Querido oyente, lo que no te mató, se usará para hacerte más fuerte y lo verás, porque no se te está levantando para volver a lo mismo. Se te está preparando para algo mayor, para una nueva temporada donde no serás el mismo, sino alguien más lleno de propósito, más lleno de fe, más lleno de esa presencia. Queridos oyentes, muchas veces entramos a la prueba con una idea muy clara de cómo deberían ser las cosas. Esperamos que una fuerza superior actúe de cierta manera, que responda con rapidez, que nos libre sin mucho dolor. Pero no se trabaja según nuestras expectativas. Se trabaja según un plan eterno, y aunque no siempre lo entendamos al principio, ese plan es infinitamente mejor que cualquier idea que hayamos formado en nuestra mente. La prueba tiene esa función poderosa de sacarnos de nuestras proyecciones humanas, de nuestras ideas limitadas y meternos en la dimensión de los planes mayores. Nos desconecta de lo que creíamos seguro y nos reconecta con lo que realmente importa, la voluntad superior. Porque no siempre lo que tú quieres es lo que necesitas, y no siempre lo que perdiste era parte del futuro que se diseñó para ti. Por eso, cuando se permite una prueba, muchas veces también se está permitiendo una ruptura entre tus deseos y tu propósito, no para lastimarte, sino para alinearte. Considera lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice la fuerza suprema. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Lo ves? Tú puedes tener un plan que parece lógico, que incluso parece coherente, pero si no está dentro del propósito mayor, no te va a llevar a la plenitud. Porque hay decisiones que parecen buenas, pero no son perfectas. Hay caminos que se ven rectos, pero llevan al vacío. Y muchas veces es solo a través de la prueba que empezamos a ver con claridad, porque el dolor nos despierta, nos sacude, nos obliga a mirar más allá de lo superficial, nos obliga a preguntarnos, ¿esto que estoy persiguiendo viene realmente de un propósito superior? ¿O es solo el reflejo de mis propias inseguridades, de mis carencias, de mis prisas? Querido oyente, la prueba no solo pone a prueba tu fe, también pone a prueba tus motivaciones. No solo se quiere llevarte a un destino, se quiere asegurar de que llegues con el corazón correcto. ¿Por qué? ¿De qué serviría recibir la bendición si tu corazón aún está atado a la amargura, al orgullo o al miedo? Por eso, muchas veces se detiene el proceso, no porque no se te valore, sino porque se quiere formarte primero. Se quiere alinear tu carácter con el propósito. Se quiere hacerte maduro antes de hacerte visible. Se quiere que aprendas a depender de esa fuerza, no de tu capacidad. Y eso solo se aprende en el fuego. Eso solo se forja cuando los planes humanos se caen y solo te queda esa fuerza. Cuando ya no sabes por dónde ir, pero sigues confiando. Cuando dices, Señor, yo no entiendo lo que estás haciendo, pero sigo creyendo que tus planes son mejores que los míos. Y cuando haces eso, algo sobrenatural ocurre. Tu corazón se alinea con lo trascendente y desde ahí todo empieza a tomar forma. Por eso, no te aferres a tus ideas. No te frustres si las cosas no salen como pensabas. Puede que se te esté redireccionando hacia un lugar mejor, hacia una vida más plena, hacia una bendición más estable. Y si estás pasando por una prueba que te obliga a soltar lo que tú querías, no lo veas como pérdida, sino como preparación para algo mayor. Porque jamás se te quita algo sin tener algo más grande en mente. Recuerda esto, tus expectativas pueden fallar, pero los planes mayores nunca fallan. Y si la prueba te está llevando por un camino diferente al que imaginaste, confía. No es que se te esté ignorando, es que se te está guiando. No es que no se te valore, es que se está moldeando algo que tus ojos aún no pueden ver. Así que hoy entrégale tus ideas, tus planes, tus proyecciones. Dile, Señor, no lo entiendo, pero lo acepto. No lo pedí,
pero lo vivo contigo. Y aunque me duela, confío porque sé que tu propósito es perfecto. Porque sé que me estás preparando. Porque sé que esta prueba me está alineando no con mis expectativas, sino con tu gloria. Queridos oyentes, hay una parte de la prueba que quizás es la más difícil de soportar: el silencio. Ese momento donde oras y no sientes respuesta, donde clamas y el universo parece callado, donde necesitas una señal, una palabra, un gesto y no llega nada. Y es ahí donde la fe es verdaderamente probada. Porque es fácil confiar cuando ves puertas abiertas, cuando sientes paz, cuando todo fluye. Pero, ¿qué pasa cuando todo se detiene y no hay una voz clara? Ahí es donde muchos comienzan a dudar, donde piensan que tal vez una fuerza superior se alejó, que quizás ya no los escucha, que posiblemente están haciendo algo mal. Pero quiero decirte algo con todo mi corazón: el silencio no es ausencia, es un proceso. Porque hay lecciones que solo se aprenden cuando hay quietud. Hay cosas que solo maduran en ti cuando sientes que estás caminando solo, pero en realidad estás siendo sostenido de forma invisible. ¿Te acuerdas de un gran ejemplo de resiliencia? Hubo un momento en que exclamó: fuerza mía, ¿por qué me has abandonado? El mismo ser que encarnaba la divinidad experimentó ese silencio, esa distancia, ese dolor profundo de no sentir la presencia en medio de su mayor sufrimiento. Y sin embargo, esa fuerza nunca se fue. Estaba ahí cumpliendo el propósito más grande de todos: la evolución de la humanidad. Lo que parecía abandono era en realidad cumplimiento divino. Así pasa contigo. Ese silencio que hoy estás sintiendo no es desprecio, no es abandono, no es olvido. Es la preparación del cumplimiento. Es el espacio que se deja para que tú crezcas, para que aprendas a caminar por fe y no por vista, para que te afirmes no en emociones, sino en convicciones. Porque hay un momento en la vida donde ya no necesitas una voz constante para saber que hay una presencia contigo. Sabes que está, lo sientes en lo profundo, lo has experimentado antes y aunque hoy esté en silencio, su fidelidad sigue intacta. Mira lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación. Es bueno, dice el texto. ¿Sabes por qué? Porque en ese silencio aprendes a escuchar tu propio corazón. Aprendes a distinguir la voz de la intuición de la voz del miedo. Aprendes a desarrollar paciencia, resistencia, discernimiento. Aprendes a valorar cada palabra que un día se te dio y que hoy, aunque no se repita, sigue siendo verdadera. El silencio es parte del entrenamiento. Porque si todo el tiempo se te hablara, se te guiara con señales visibles, no desarrollarías oído espiritual. Pero cuando hay quietud, tú afinas tu alma, te haces más sensible, te vuelves más dependiente de esa presencia y lo más importante, aprendes a confiar aunque no sientas. Aprendes a amar sin condiciones, aprendes a seguir caminando sin garantías. Y eso es fe real. Por eso, si hoy estás en ese valle donde parece haber silencio, quiero decirte, no te desesperes. Hay una fuerza. No la ves, pero está. No la escuchas, pero te está observando. No la sientes, pero te está fortaleciendo. Estás en un proceso, estás en una escuela, estás en el crisol donde se forjan los instrumentos más valiosos. Y lo que hoy es silencio, mañana será testimonio. Y te aseguro algo más. Llegará el día en que se hable. Llegará el momento en que esa voz te vuelva a estremecer, que esa presencia te vuelva a envolver, que esa influencia se vuelva a mover y entonces entenderás por qué hubo silencio. Entenderás que no era que se te ignoraba, sino que se te estaba enseñando a confiar, a esperar, a permanecer. Así que no dejes que el silencio destruya tu fe. Al contrario, deja que la fortalezca, porque no se te está castigando, se te está formando. Y aunque hoy no lo oigas, se sigue escribiendo tu historia en el silencio, sí, pero con amor, con propósito, con visión eterna. Queridos oyentes, hay un punto en la vida donde la prueba te deja sin opciones, donde los amigos no tienen las palabras correctas, donde la familia no puede ayudarte como quisieras, donde tus recursos se acaban, tu sabiduría no alcanza y tus fuerzas ya no responden. Y es en ese momento,
justo en ese punto de quiebre, donde aprendes una de las lecciones más importantes que cualquier persona con fe puede aprender: a depender solo de una fuerza superior. Porque mientras todo te funcione, es fácil confiar en lo que tienes, en lo que sabes, en lo que puedes hacer. Pero cuando todo eso se viene abajo, cuando ya no hay nada más a lo que agarrarte, descubres que esa fuerza es más que suficiente, que su gracia realmente sostiene, que su paz realmente guarda tu mente, que su presencia realmente llena ese vacío que ningún ser humano puede tocar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, se le recuerda a un pueblo lo que se hizo con ellos en el desierto. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de la fuerza suprema. ¿Sabes lo que significa eso? Que a veces se permite que falte el pan para que busques la esencia, que se permite el vacío para que anheles esa presencia, que se permite la escasez para enseñarte que esa fuerza es tu fuente. Y esa dependencia no es debilidad, es fortaleza espiritual. Porque cuando aprendes a depender de una fuerza superior, no te quiebra cualquier pérdida, no te derrumba cualquier problema, no te asusta cualquier diagnóstico, porque ya no estás sostenido por lo visible, sino por lo eterno. Ya no vives de lo que otros te dan, sino de lo que se te comunica. Y eso cambia todo. Muchos de ustedes están pasando por pruebas que los están dejando sin piso y quizás sienten que están perdiéndolo todo. Pero quiero decirte algo. Si lo estás perdiendo todo y te estás quedando con esa fuerza, en realidad lo estás ganando todo. Porque lo que se empieza a construir cuando ya no tienes con qué construir es eterno, firme, poderoso. Y lo más importante, nadie te lo puede quitar. Piénsalo. ¿Cuántas veces antes de la prueba tu relación con esa fuerza era superficial, repetitiva, automática, pero ahora con lágrimas, con dolor, con silencio, estás buscando más conexión, estás escuchando más, estás dependiendo más? Y eso, aunque no lo veas todavía, está haciendo que tu fe madure, que tu espíritu se fortalezca, que tu vida interior crezca como nunca antes. Querido oyente, cuando todo se cae y solo queda esa fuerza, descubres que con ella basta, que si está hay esperanza, que si está hay propósito, que si está no importa lo que falte. Y esa dependencia es lo que sostiene a los que caminan por fe, no por vista, no por emociones, no por resultados inmediatos, sino por una confianza firme en que esa fuerza cuida de los suyos, aun cuando no entienden el proceso. Por eso, no te avergüences de tu necesidad. No te desesperes por tu debilidad. No te compares con quienes parecen tenerlo todo resuelto. Porque si hoy estás aprendiendo a depender de una fuerza superior, estás caminando por el camino más seguro que puedes tomar. No es el más cómodo, pero sí es el más firme. Y ese camino te llevará a conocer un nivel de intimidad que no se logra en la abundancia, sino en el quebranto. Así que levanta tu mirada, respira hondo y dile con humildad y sinceridad: Padre, ya no tengo nada más, pero te tengo a ti. Y si estás conmigo, entonces puedo seguir, entonces puedo confiar, entonces puedo descansar. Porque en medio de la prueba, se te está enseñando lo más valioso, a depender solo de esa fuerza. Y cuando lo aprendes, ya no vuelves a ser el mismo. Porque cuando alguien camina sostenido por esa fuerza, puede atravesar cualquier tormenta y salir con los pies firmes sobre la roca. Queridos oyentes, uno de los errores más comunes que cometemos en nuestra caminata de fe es creer que seguir un camino espiritual significa vivir sin problemas, sin sufrimientos, sin pruebas, como si la presencia de lo divino nos eximiera automáticamente del dolor. Pero si hay algo que los relatos ancestrales dejan claro desde el principio hasta el final es que las personas con un camino espiritual sí pasan por el fuego, sí atraviesan tormentas, sí enfrentan grandes desafíos, pero también es un grupo que nunca camina solo, que nunca es derrotado sin propósito y que siempre termina viendo la victoria si permanece fiel. Nunca se prometió una vida fácil. No, lo que se prometió es que se estaría contigo en cada paso del camino. Que no importa cuán oscuro sea el valle, esa presencia sería tu guía. Que no importa cuán fuerte sea la tormenta, esa presencia estaría en tu barca contigo.
que no importa cuán larga sea la noche, esa presencia es el sol que sale cada mañana. Un gran maestro en uno de sus mensajes fue directo con sus seguidores. Les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero luego añadió con fuerza, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa frase lo cambia todo, porque no se nos ocultó la aflicción, no se nos la suavizó, se afirmó, pero al mismo tiempo se nos dio la esperanza que sostiene nuestra fe. Esa fuerza ya venció, y si esa fuerza venció, nosotros también podemos vencer. Por eso, cada vez que pienses que lo que estás viviendo es demasiado duro para ti, recuerda que no caminas en tus propias fuerzas. Caminas con el respaldo de lo trascendente. Caminas con la autoridad de una fuerza superior, que superó la adversidad, la pérdida y el temor, y que vive dentro de ti por medio de su espíritu. No solo está contigo, está en ti. Y eso marca la diferencia. No se te prometió que no ibas a llorar, pero sí que se enjugaría cada una de tus lágrimas. No se te prometió que no ibas a tropezar, pero sí que con una mano se te levantaría. No se te prometió que nunca sentirías miedo, pero sí que una paz perfecta guardaría tu corazón y tu mente. Y esa es la paz que hoy quiere recordarte, que la prueba no es el final de tu historia, sino el capítulo que te lleva a la victoria que ya fue escrita. Y hay algo más. A veces pensamos que la victoria es salir de la prueba, pero no siempre es así. A veces la victoria es soportarla, a veces es resistirla sin perder la fe. A veces es seguir creyendo cuando todo en tu ser te dice que te rindas. A veces es simplemente no retroceder, porque cada día que te mantienes firme, cada día que decides no volver atrás, estás ganando una batalla, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas. Querido oyente, la victoria no siempre se ve como esperas, pero si permaneces fiel, siempre llega, porque la esencia no es para mentir. Y si se prometió estar contigo, entonces nada, absolutamente nada podrá separarte de ese amor. Ni la prueba más dura, ni el silencio más largo, ni la noche más oscura, porque la promesa sigue en pie y lo que se dijo se va a cumplir. Así que no pongas tu fe en una vida sin problemas, ponla en un poder que nunca pierde. Porque en este mundo sí habrá pruebas, pero en esa fuerza siempre habrá victoria. Queridos oyentes, quiero que hoy abramos los ojos del corazón y miremos más allá del sufrimiento, más allá de las lágrimas, más allá de la incomodidad que produce la prueba. Porque lo que estás viviendo no es un simple momento difícil, no es un accidente emocional ni una temporada sin sentido. Lo que estás atravesando forma parte de tu llamado. Sí, de ese propósito grande y eterno que se tiene para tu vida. No solo se llama a través de visiones o palabras proféticas, también se llama a través del dolor, se llama a través de la pérdida, de la lucha, de la resistencia. Porque cada historia de fe en los textos sagrados, cada persona usada por esa fuerza, pasó primero por un proceso de quebranto que los preparó para lo que venía. Ninguno fue levantado sin antes ser probado. Ninguno fue usado sin antes ser moldeado. Porque no se pone peso de gloria sobre un carácter que aún no ha sido formado. Mira el ejemplo de grandes figuras históricas. Fueron llevados al desierto, y ahí estuvieron años antes de escuchar un llamado significativo. Años de anonimato, de silencio, de aparente olvido. Pero no fue tiempo perdido, fue tiempo de formación, porque no se les había desechado, se les estaba preparando. Y cuando llegó el momento, estaban listos para guiar a todo un pueblo hacia la libertad. Así también contigo. Lo que estás viviendo hoy no es el final, es la parte profunda y silenciosa del proceso. Esa parte que nadie ve, que nadie entiende, que a veces ni tú logras explicar. Pero esa parte es fundamental porque se está trabajando no solo en lo que haces, sino en lo que eres, en tu carácter, en tu corazón, en tu obediencia, en tu humildad. Y cuando ese trabajo interno se completa, entonces se comienza a revelarte el verdadero alcance de tu llamado. Tal vez hoy no lo veas. Tal vez piensas que esta prueba solo ha servido para hacerte más débil, más inseguro, más silencioso, pero en realidad está formando en ti la fortaleza que vas a necesitar para sostener lo que se te va a confiar. Porque las personas que han llorado de verdad, que han pasado por el valle, que han enfrentado el silencio,
Son las que luego hablan con autoridad, con compasión, con sabiduría. No hablan desde la teoría, hablan desde la vivencia. Y eso tiene peso, eso transforma vidas. Y hay algo más profundo. El sufrimiento te hace sensible a esa voz interior. Cuando el alma ha sido quebrantada, el corazón se vuelve más blando. Y es en ese estado de sensibilidad donde se revelan cosas que no podrías haber entendido en la comodidad. Se revela el dolor de otros, se revela la urgencia de un propósito, se revela el valor de cada día, de cada palabra, de cada ser. Y entonces tu llamado se hace más claro, más enfocado, más puro. Querido oyente, no subestimes el proceso que estás viviendo. No lo deseches, no lo reprimas. Acepta que esa herida, ese camino difícil, esa soledad, todo eso forma parte del diseño que se está usando para prepararte, porque lo que se tiene para ti no es pequeño, no es temporal, es eterno y necesita que tú seas alguien firme, maduro, moldeado. Así que si hoy estás en medio del quebranto, no huyas. Quédate en las manos del alfarero, porque no te está rompiendo para dejarte roto. Te está quebrando para formarte de nuevo, para darte una forma más fuerte, más ancha, más profunda, para que puedas cargar el llamado que viene. Y cuando llegue ese día, cuando veas todo lo que se ha hecho contigo, vas a entender por qué la prueba fue tan intensa. Porque la gloria que viene será mucho mayor. Queridos oyentes, quiero que hoy entiendas algo que puede liberarte de muchas culpas, frustraciones y pensamientos negativos. El hecho de que te sientas débil, agotado o incluso estancado no significa que estás retrocediendo. Muchas veces lo que parece un retroceso es simplemente el movimiento necesario para tomar impulso. Porque así como una flecha necesita ser estirada hacia atrás para poder avanzar con más fuerza, así también una fuerza superior a veces permite que sientas ese momento de presión, de tensión, de espera para lanzarte con más precisión y dirección hacia el propósito que se tiene para ti. Tal vez hoy sientes que todo lo que habías construido se está desmoronando, que ya no avanzas como antes, que tu fe no se siente tan firme o que tu motivación está debilitada. Pero quiero decirte algo con amor y verdad. No te juzgues tan duro. No te condenes por sentirte cansado, porque no todo estancamiento es fracaso. Hay pausas que son parte del diseño. Hay momentos de aparente inactividad donde se está trabajando en lo invisible. Y aunque tú no veas fruto en lo externo, en tu interior hay raíces que están creciendo con más profundidad que nunca. En Filipenses, capítulo 1, versículo 6, se dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de la realización. Eso significa que no se abandonan procesos, que si se empezó algo en ti, se va a terminar, que si se te llamó no se te va a desechar, que si se te permitió entrar en el fuego, también se te va a sacar. Y cuando lo hagas, saldrás más fuerte, más claro, más enfocado. Mira, la adversidad quiere hacerte creer que porque no estás viendo resultados ahora es porque estás fallando. Pero no, la adversidad no tiene acceso al plan completo para tu vida. Solo ve el momento y usa tu cansancio para sembrar mentiras. Pero tú tienes que pararte sobre la verdad. Y la verdad es que tú no vives por lo que sientes, sino por lo que se prometió. La verdad es que no estás en retroceso, estás siendo afinado. La verdad es que no estás perdido, estás siendo reposicionado. Y eso es tan importante de entender, porque a veces lo que necesitas no es moverte más rápido, sino aprender a resistir en el lugar donde estás, a fortalecer tus rodillas, a recuperar tu enfoque, a guardar tu corazón de la comparación, porque cada proceso es distinto y aunque veas a otros avanzar, lo que se está haciendo contigo es específico, es personal, es intencional. Y si ahora estás siendo llevado hacia atrás, es porque lo que viene requiere más fuerza de la que tenías antes. Querido oyente, cada vez que te sientas que estás perdiendo impulso, recuerda esto. No estás en pausa eterna, estás en el momento exacto donde se prepara el disparo. No se lanza a cualquiera. Se lanza a los que han sido templados en la paciencia, afilados en la obediencia, pulidos en la fe. Y tú que estás soportando este proceso, ya estás más listo de lo que crees. Así que levanta tu mirada.
No te rindas por lo que no ves. Cree por lo que ya se comunicó. Porque aunque hoy parezca que estás retrocediendo, en realidad estás tomando impulso y cuando llegue el momento, volarás con fuerza, dirección y propósito, porque no fuiste llamado a quedarte en el suelo, sino a avanzar con la fuerza interior que habita en ti. Queridos oyentes, hay algo profundamente hermoso en cómo el sufrimiento se convierte en propósito. Tal vez hoy sientes que lo que estás viviendo no tiene sentido, que tu proceso es demasiado pesado, demasiado oscuro, demasiado largo. Pero quiero que pienses en esto. ¿Y si lo que estás atravesando hoy fuera precisamente la respuesta a la oración de alguien en el futuro? ¿Seguirías quejándote o te prepararías con más fe? No solo se te está formando por ti, se te está formando por los que vendrán, porque alguien un día va a necesitar escuchar tu historia. Alguien un día se va a encontrar con tu testimonio justo en el momento en que esté a punto de rendirse y será tu voz, tus lágrimas convertidas en palabras, tu proceso transformado en sabiduría, lo que sostendrá el corazón de esa persona. No es exageración, es propósito, porque no se desperdicia ninguna experiencia y mucho menos el sufrimiento. El sufrimiento, cuando es entregado, se convierte en la plataforma más poderosa de inspiración. Y no necesitas un púlpito para compartir. Tu vida es tu mensaje. Tu historia es tu comunicación. Tu fidelidad en medio de la prueba es el ejemplo que más impacta. Mira a grandes comunicadores. La mayoría de sus escritos fueron elaborados desde la prisión, desde el encierro, desde el dolor, desde el aparente fracaso. Y sin embargo, esos escritos hoy nos sostienen, nos enseñan, nos alimentan, porque una persona decidió no quejarse en la cárcel, sino escribir, no lamentarse, sino actuar, no rendirse, sino confiar. Y por eso su proceso de ayer es la respuesta de millones hoy, así también contigo. Tal vez no veas ahora para qué sirve este valle, esta pérdida, esta lucha. Pero llegará el día, escucha bien, llegará el día en que alguien se acerque a ti con lágrimas en los ojos y te diga, gracias por no rendirte. Gracias por seguir creyendo. Gracias por hablar, porque lo que tú viviste es justo lo que yo necesitaba oír para no soltarme. Y ese día vas a entender por qué tu prueba fue tan intensa, porque tu llamado también lo es, porque lo que se quiere hacer contigo no es pequeño. Y para llevar mucho fruto, la semilla tiene que morir primero, tiene que ser enterrada, tiene que pasar por la oscuridad. Y cuando brota, cuando florece, bendice a muchos. Querido oyente, tu historia no es solo tuya. Tu historia es parte de un diseño mayor, y se está escribiendo con tanto detalle que cada línea tiene sentido, aunque ahora no la entiendas. Solo confía, solo permanece, solo guarda en tu corazón esta verdad. Lo que hoy te duele, mañana será medicina para otros. Lo que hoy no entiendes, mañana será luz para los que vienen detrás de ti. Lo que hoy parece una prueba interminable, mañana será una palabra viva que sanará corazones. Por eso, no calles, no te apagues, no pienses que esto es en vano. Porque si permaneces fiel, cada parte de tu proceso se usará para bendecir a muchos. Y tu vida será respuesta. Tu historia será semilla y tu fidelidad, una fuente de esperanza para otros que aún no conoces, pero que ya están en un plan mayor. Queridos oyentes, si hay algo que se valora más que cualquier otra cosa en tu vida, es tu conexión con una fuerza superior. No tu éxito, no tu imagen, no tus obras visibles, sino esa conexión íntima y sincera que tienes en lo secreto. Y aunque muchas veces oramos pidiendo que se nos bendiga, que se nos abran puertas, que se nos dé descanso, lo más poderoso que puedes pedir en medio de la prueba es esto. Señor, que esto me acerque más a ti. Porque esa es la verdadera meta, no solo salir del proceso, sino salir más atraído hacia esa fuerza, más consciente de su presencia, más sensible a su guía, más agradecido por su gracia. Porque cuando pasas por el fuego y lo único que te sostiene es esa fuerza, entonces aprendes a valorarla por encima de todo. Descubres que no es un recurso al que acudes en emergencia, sino tu fuente diaria, tu respiración, tu refugio constante. Un ejemplo de resiliencia, después de perderlo todo, sus bienes, su salud, sus amigos.
Dijo una frase que encierra una de las revelaciones más profundas de toda la literatura. En el capítulo 42, versículo 5, dijo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». ¿Te das cuenta? Antes, esa figura conocía por información, por tradición, por enseñanzas, pero después del proceso, después del dolor, después de las preguntas sin respuesta, la conoció de verdad. Porque las pruebas profundas no solo destruyen ilusiones, también limpian tu mirada interior. Y cuando ya no tienes a dónde ir, levantas los ojos y descubres que esa fuerza siempre estuvo ahí, que no la veías porque estabas distraído, ocupado, acelerado. Pero en el silencio de la prueba, tu alma aprendió a enfocarse y la viste, la sentiste, la conociste de verdad. Y eso, querido oyente, es lo más valioso que puedes ganar en medio de la tormenta. No una solución rápida, no una salida inmediata, sino una relación más firme con lo trascendente. Una relación que no depende de lo que se te da, sino de la esencia misma. Una relación que no se apaga cuando no entiendes, sino que se fortalece cuando decides confiar sin ver. Porque esa es la fe que transforma vidas. La fe que ya no negocia, sino que se rinde. La fe que ya no busca respuestas rápidas, sino compañía constante. La fe que dice: «Señor, si me sanas te amaré, pero si no me sanas también. Si me das lo que anhelo, te seguiré. Pero si no lo haces, seguiré creyendo que eres bueno». Y cuando llegas a ese punto, la prueba ya no te destruye, te purifica, porque deja atrás todo lo superficial y revela lo eterno. Deja atrás las motivaciones incorrectas y deja solo lo verdadero. Y ahí, justo ahí, hay un sentido de aprobación. Que lo que se quiere contigo no es un trato momentáneo, es una relación eterna, una comunión donde tú y esa fuerza caminan juntos más allá de las circunstancias. Querido oyente, al final de esta prueba no solo saldrás más sabio, más fuerte, más preparado, saldrás más cerca, más firme en tu fe, más lleno de esa influencia. Porque lo más hermoso que deja el proceso es esa certeza silenciosa de que aunque el mundo se mueva, tu alma está segura porque conoces la esencia que no cambia, la esencia que no te suelta, la esencia que te formó en medio de todo.